Buenas. Bueno, la verdad es que tengo un micrófono. Igual esto ya lo puedo. ¿Está el micrófono funcionando? Sí, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros presentando la novela Ana de Roberto Santiago. Esta es una novela que tiene una historia muy especial que vamos a ir hoy recorriendo a lo largo de esta hora. Pero para empezar a hablar de Ana y para poneros a todos un poco en situación, vamos a poner el book trailer que hicimos de esta novela. Espero que este pequeño aperitivo les haya ya pues intrigado a los que no hayan leído, que también confío en que algunos de los que hay o muchos de los que están aquí hayan podido ya disfrutar de esta novela. Y como creo que no hay mejor presentación de una novela que precisamente está teniendo el éxito que está teniendo y están pasando tantas cosas con ella, es gracias a sus lectores, pues creo que como eso es así, porque es una gran novela y la experiencia de lectura está por encima de cualquier otra cosa, creo que antes de decir nada más, les invito a que lean, a que conmigo escuchen un capítulo, el primer capítulo, que es tremendo, el primer capítulo de Ana, además en voz de Ana Fernández, que ha tenido la amabilidad de estar aquí con nosotros y de hacer esta lectura. Muchísimas gracias y te invito a que pases. Hola, buenas tardes. Yo ya tengo mi ejemplar, me lo ha firmado el autor. Voy por la página 175 y estoy deseando que esto acabe para seguir leyendo. Engancha mucho. Encantada de estar aquí, espero leerlo bien. Primera parte. Los ojos. El primer líquido en el cuerpo. Un trago de ginebra seca. Sentí el líquido quemándome la garganta, cayendo en el estómago. El ardor previsible. Buenas noticias. Estaba viva. Muy lentamente mis pupilas comenzaron a enfocar a mi alrededor. Unos rayos de luz entraban por las rendijas de una persiana blanca tipo roller. Entre la penumbra pude distinguir un armario empotrado, una estantería modular en la pared y algo parecido a un paragüero en una de las esquinas. Aún debía ser temprano, o tal vez no. La verdad, me importaba muy poco. Bajé la vista hacia mi cuerpo. Llevaba puesto un sujetador color carne. Iba desnuda de cintura para abajo. Eso solo podía significar una cosa. ¡Bingo! Allí estaba. Levanté a duras penas las sábanas. Un tipo barbilampiño dormía completamente desnudo a mi lado. No debía tener más de 25, 30 a lo sumo. Estaba de espaldas, tumbado boca abajo. Aún así, no debía andar desencaminada. Me he hecho experta en calcular la edad de desconocidos que aparecen a mi lado desnudos y boca abajo al amanecer.
Di otro trago a la botella de vidrio esmerilado, y tal vez verde. Este segundo golpe de ginebra visitó mi estómago de forma aún más violenta. Me entraron arcadas. Aguanté las ganas. No era plan echar la pota en la cama del barbilampiño. Intenté concentrarme en algo. Una puerta, que parecía comunicar con un cuarto de baño, estaba abierta justo delante de la cama. Si hubiera tenido fuerzas para llegar hasta allí, se me ocurrían muchas cosas que podría hacer en un baño en aquel momento y que quizá me harían sentir algo mejor. Decidí dejarlo para más adelante. Reuniría la energía suficiente y ya veríamos. Preferí centrarme en una tarea más acorde con mis posibilidades mentales y físicas. Enseguida di con la actividad perfecta para desperezarme. Contar los dedos de mi pie que asomaban al final del colchón. Empecé a moverlos de uno en uno, por orden. El dedo gordo, el otro que no recuerdo nunca cómo se llama, el corazón, el anular. Una luz empezó a parpadear en la mesilla, distrayéndome de mi cometido. Tendría que volver a empezar. A ver, el dedo gordo, el segundo dedo del pie, que en la mano se llama índice. Eso es. Iba progresando. Pero en el pie, ¿cómo se llamaba? Podría ponerle mi propio nombre. No creo que se quejase. Lo pensé rápidamente y lo primero que me vino a la cabeza fue segundón. No muy original, pero sencillo. Y podría recordarlo. El dedo gordo, el segundón, la luz intermitente que provenía de la mesilla volvió a distraerme. Me giré unos centímetros intentando identificar su origen. Era uno de esos teléfonos móviles enormes con pantalla extraplana. Odio esos bichos. No me preguntes por qué. Simplemente los detesto. La luz continuaba parpadeando. Dejé la botella de cristal esmerilado que aún sostenía en la mano derecha y agarré el móvil. Lo observé parpadear. Un nombre apareció en la pantalla. Brother. Observé esas 7 letras parpadeando. Una y otra vez. Una y otra vez. Brother. Brother. Pensé que se podría hipnotizar a una persona con aquel mecanismo, mirando fijamente esa pantalla. Tal vez a varios incluso. Me vi a mí misma llevando un enorme y parpadeante y reluciente móvil de última generación en la sala de reuniones de la oficina y a una docena de ojos observando fijamente la luz, sin poder apartar la mirada. Como ya ha quedado claro a estas alturas, el nivel de pensamientos no era muy profundo en esos instantes. La cosa iría mejorando un poco a medida que pasaran las horas. Al fin la luz se apagó. Apareció otro mensaje en la pantalla. 17 llamadas perdidas de Brother. Si hubiera estado sobria, sin resaca, si hubiera estado en mi casa o en mi despacho o en algún lugar conocido, si hubiera estado en mejores condiciones, aquello me habría inquietado. Tal vez incluso me habría alarmado. Hacía años que no sabía nada de él. Eso sí, podía recordarlo. ¿Dónde estaba esa mañana? ¿De quién era ese dormitorio? Supuse que pertenecería al barbilampiño. Arqueé la pierna izquierda y le di una cariñosa patada en el culo a mi compañero de cama. Él levantó la cabeza y emitió un sonido gutural ininteligible. Parecía uno de esos animales heridos del bosque que no entienden por qué alguien los golpea. Al ver su rostro, corroboré mi hipótesis. A pesar de las ojeras y su mal aspecto en general, no tendría más de 25 o 26. Inmediatamente le di otra patada en el culo. Aquel trasero estaba pidiendo a gritos unos buenos azotes. ¿Dónde estoy?, pregunté. Respondió. Joder, el barbilampiño era una lumbrera. Espero que fuera más hábil en la cama que con las palabras. Como digo, no recordaba nada, pero a medida que el día avanzara, sabía muy bien lo que me pasaría.
Empezaría a tener recuerdos, pequeños fogonazos de la noche que había pasado con aquel tipo, y me gustaría pensar que iban a ser recuerdos agradables. Pregunto que dónde estoy, dije. ¿En qué barrio? ¿En qué ciudad? El chico me observó. Pude ver cómo su cerebro encajaba las piezas. Ajá, sí, ahí estaba, en la cama con una desconocida. Esa mujer mayor que él, a la que había saludado en la barra de un bar unas horas antes. Sus neuronas parecían reaccionar. Calle Embajadores 68, primero C, Madrid 28012, dijo sonriendo como si hubiera dicho algo gracioso. Le devolví la sonrisa. La pantalla del móvil comenzó de nuevo a parpadear. Lo miré, aunque ya sabía lo que me iba a encontrar. Brother. Me armé de valor, de coraje. Me acerqué el móvil a la oreja y respondí la llamada. ¿Sí? Musité. Se escuchó un ruido que no acerté a reconocer al otro lado de la línea. Puede que el móvil se le hubiera caído a mi interlocutor o que se lo estuviera pasando a otra persona. Sí, repetí. Ana, dijo al fin una voz ronca. Reconocí la voz de inmediato. Hola, dije secamente. Ana, escucha. No te llamaría si no fuera grave. Con mi visión periférica noté que el barbilampiño me observaba atentamente. ¿Es tu marido?, preguntó en voz baja el chico. Le ignoré. Ni siquiera pestañeé. Concentré toda la atención de la que era capaz en el móvil que tenía pegado a mi oreja. Ana, ¿me estás escuchando?, preguntó la voz ronca con cierta ansiedad. Alto y claro. Estoy en un cuartel de la Guardia Civil de Robredo. Me han detenido por asesinato. A pesar de mi estado, registré la frase. Cada una de sus partes. Cuartel, Guardia Civil, Robredo, asesinato. También registré el concepto general. Habían detenido a mi hermano, con el que llevaba años sin hablar, por asesinato. Podría haberle preguntado muchas cosas. Para empezar, podría haberle preguntado de qué asesinato estaba hablando. Sin embargo, había algo que me producía mucha más curiosidad. Claramente no era lo más importante, pero como digo, el asunto me producía una gran curiosidad. Y desde bien pequeña he sido siempre muy curiosa. ¿Por qué extraña razón te han dejado hacer 17 llamadas?, pregunté. No he llamado yo. Les he dado el móvil a los agentes y te han llamado ellos hasta que has contestado. Han sido muy amables. Pude ver en mi cabeza a 2 guardias civiles, seguramente clavando sus miradas en mi hermano en ese preciso instante. En mi imaginación, aquellos 2 guardias civiles lucían un generoso bigote y uno de ellos, además, tenía la cara picada de viruelas. Vete tú a saber por qué. El imaginario de las personas es un verdadero misterio. Ana, ¿sigues ahí? Dime una cosa, le pedí. ¿Por qué me llamas? Quiero que seas mi abogada. Sentí un ardor que me subía desde el estómago, más fuerte aún que con la ginebra. Solo había un modo de apaciguarlo. Sujeté el móvil entre la cabeza y el hombro y agarré otra vez la botella. Di un trago, largo y profundo. Tal y como preveía, aquel líquido me hizo reaccionar físicamente. Dolía. En algún lugar indeterminado entre el intestino, el hígado y el colon. Ya no me dedico a eso, dije al fin. No sé si me has oído. Me acusan de asesinato. ¿Asesinato de quién? Bernardo Menéndez Pons. Había oído ese nombre antes, pero dadas las circunstancias no conseguía asociarlo con nadie en concreto. Había pronunciado el nombre como si yo tuviera que reconocerlo. Es posible que más tarde cayera en la cuenta, le pusiera rostro, aunque eso podía llevarme un tiempo. Mi hermano pareció leerme la mente. El director del Casino Gran Castilla. Ya veo, dije. El colchón bajo mi cuerpo se movió. El barbilampiño se estaba levantando. Con una sorprendente agilidad se había puesto en pie y se rascaba el culo.
un culo perfecto de 25 años. Caminó hasta la puerta del baño y entró. «Ana, tienes que ayudarme». Su voz ya no parecía tan ronca. «No quiero ser descortés, pero me pillas en un mal momento. Es mejor que llames a otro abogado». «No conozco ningún otro abogado», dijo rápidamente. La situación me estaba haciendo sentir mal. Vi delante de mí un futuro lleno de angustia y de dolor compartido con mi hermano. Era algo que me pasaba con cierta frecuencia, anticipar sensaciones negativas. Así que no le di demasiada importancia. «Seguro que esos guardias civiles tan amables te pueden ayudar a buscar otro abogado», dije. «Por favor, Ana, no tengo a nadie. Solo puedo confiar en ti. Por favor». Su voz sonaba trémula, frágil. Me encogí de hombros y en menos de 3 segundos cambié de opinión. Después de todo, era mi hermano. No hablaba con él desde hacía mucho tiempo, pero le quería. Además, cambiar de opinión es una de mis especialidades, más aún que el derecho criminal. Escucha atentamente. Llevo 5 años trabajando para un bufete que se dedica a recurrir multas de tráfico. Hace mucho que no atiendo un verdadero caso, mucho, por no hablar de un caso de asesinato. No creo que esto sea ni remotamente una buena idea, dije. Si aún así estás decidido, intentaré ayudarte. Te lo agradezco, Ana, respondió. Cuento contigo. Por lo que se ve, mi hermano solo había escuchado la última parte de la frase. La puerta del cuarto de baño se abrió y el barbilampiño entró de nuevo en la habitación. Seguía desnudo. Hice un recorrido rápido por su anatomía. Seamos sinceros. Si le pusieran un saco en la cabeza, ese chico podría participar en uno de esos concursos de belleza y obtener un puesto más que digno. «Ana, ¿qué tengo que hacer ahora?», preguntó mi hermano. Nada. Era yo la que tendría que ponerme en marcha, conducir hasta Robredo y empezar todos los trámites. Solo pensarlo me produjo una enorme fatiga. «En un rato estaré allí y empezaremos las diligencias», dije. «Lo más importante es que no hables con nadie, que no digas nada, ni siquiera a los amables agentes. ¿Me has entendido?» «Sí». «Muy bien. Ya te he dicho antes que no creo que esto sea una buena idea, pero te prometo que haré todo lo posible. Eres la mejor abogada que he visto nunca en un tribunal», dijo mi hermano con tal seguridad que hasta yo misma me lo creí. «Muchas gracias, Ana. De verdad. Tengo que resolver un asunto urgente ahora mismo», dije cortando cualquier atisbo de sentimentalismo. «Recuerda, no hables con nadie». Sin más, colgué. El barbilampiño me observaba atentamente. Permanecía allí, de pie, como si estuviera esperando que alguien le dijera qué debía hacer. Lo miré fijamente, no a los ojos. Lo miré a la única parte de su anatomía que a mi cerebro le parecía interesar en esos instantes. Prometo que intenté levantar la vista, pero fue inútil. Mis ojos estaban clavados en su pene. No había nada que hacer. Contemplé despacio aquella parte de su cuerpo. Lo hice sin mostrar emoción alguna. Era un pene normal y corriente. Ni mucho de esto, ni mucho de aquello. En cualquier caso, más que suficiente. La situación estaba clara. Mi hermano tendría que esperar un rato con aquellos amables guardias civiles mientras yo solucionaba ese asunto urgente que tenía entre manos. Aquí acaba el primer capítulo.
Muchísimas gracias. Esta novela, la verdad es que admite muchas formas de leerla, porque somos muchos los lectores que estamos enamorados de ella, pero no la había escuchado nunca tan bien, la verdad. Ha sido una maravilla, una maravilla. No sé, me ha encantado volver a tener ese vértigo de ese arranque con tu voz y con tu interpretación, que ha sido fantástica, ¿no? Bueno, yo creo que esto era el mejor aperitivo y el mejor homenaje que podíamos hacer a la novela, ¿no? Me parece que eso, los lectores siempre son los que al final a los editores y a los autores pues nos dan o nos quitan la razón, ¿no? Y yo creo que cada vez más es más importante cómo pues la gente se va enamorando de las novelas, ¿no? En este caso, además, ha ocurrido antes de que se publicara que ha habido un enamoramiento total por parte de editores incluso extranjeros, ¿no? Esto lo quiero contar, pero también quiero primero presentar a María Dueñas y a Marwan, que tienen la amabilidad de estar aquí hoy acompañando a Roberto Santiago, que como sabéis es el autor de esta novela de Ana, ¿no? Han pasado ya hace unos meses, ¿no?, de la publicación de la obra, pero como digo, ha habido tanto movimiento, ha habido, pues lo que digo, editores, pues ahora estábamos hablando con Palmira, la gente que en Italia van a hacer un lanzamiento ahora impresionante, la van a sacar además con esta misma portada para Navidad, ¿no? En septiembre, me parece que es en septiembre, luego en Francia también, en primavera, que es para ellos la mejor época, en Polonia, bueno, hay un montón de noticias que van ocurriendo a lo largo de estos últimos meses con esta novela, y yo creo que seguirá, ¿no? Se han comprado los derechos para serie de televisión, se han comprado los derechos para película de gran pantalla, bueno, pues no sé, y luego pues lo que digo, ¿no? Todo este run de gente que va hablando de la novela, que va haciendo ahí, ¿no?, este chup chup que es esencial, ¿no? Y en este chup chup, pues bueno, tenemos a compañeros y queridos, además muy queridos compañeros de editorial, amigos incluso, que han vivido esa experiencia de lectura de esta novela, y que, bueno, me gustaría que les invitaría a que empezáramos esta conversación pues hablando, ¿no?, de, bueno, aparte de daros muchísimo las gracias por estar aquí, hablando de por qué pasó, cómo fue, qué pasó con esa lectura, ¿no?, de esta novela. Y bueno, María, te invito a que arranques, sí, porque te veo con muchas ganas de contarlo. Estoy sosteniéndome. Bueno, de verdad que para mí es una alegría estar hoy aquí con todos vosotros y especialmente acompañando a Roberto y acompañando a Ana, porque es una novela que a mí me sedujo desde el principio hasta el punto de que me fui con ella a Alemania en un viaje de 2 días de promoción con mi maletita y mi ladrillo en brazos. No me despegué de ella en los 48 horas, poco más que estuve, más esos viajes de promoción que los editores, que sois siempre tan amables, te invitan a cenar y quieres, y tú no sabes cómo decir que no, que te quieres ir al hotel a seguir leyendo porque iba con Ana entre las manos. Y bueno, llegó a tal las ganas que tenía de seguir leyendo que volví a España. Bueno, me fui a Berlín, de Berlín a Colonia, todo el viaje de ida, todo ese trayecto en tren que fueron 4 o 5 horas leyendo, las noches, todo lo que pillaba. Y cuando volví, aterrizaba en el aeropuerto de Alicante y me quedaba como 6, 7 páginas para terminar el libro. Bueno, ni fui al parque, directamente me senté a esperar, no entraban los alemanes, entraban los ingleses, es un aeropuerto lleno de extranjeros, y yo sentadita con mi maleta y mi Ana encima, y hasta que no terminé y no conseguí saber qué pasaba, no respiré, ya saqué mi coche y al final me fui a seguir saboreando. De verdad que parece una exageración y que estoy haciendo un poco de melodrama, no es así. Es una novela que te atrapa, es magnética, tiene tanta fuerza, tiene tanto
poder la protagonista, la propia narración, la historia envolvente que te va contando, que una vez que empiezas es de las que no puedes dejar. Yo no sé si el que tenga tantas páginas al final es un... Ya claro, te enfrentas a ella y te parece que es una barbaridad, y al final es un regalo que tenga tantas páginas y que puedas disfrutar casi a lo largo de, no sé qué pesa esto, 1,5 kilos de papel, o por lo menos más todavía. Pues es un verdadero regalo, de verdad. Mil gracias, Roberto, por haberla escrito, y mil gracias a Planeta por haberla publicado, a Palmira, su agente, y a todos los que habéis estado implicados en esta aventura, porque es una delicia absoluta. Bueno, pues oye, esta anécdota la verdad es que es muy curiosa, y Maruán, que también es... La mía es parecida, ya has dicho todo lo que yo quería decir. Te lo he quitado. Yo no me la leí tan rápido porque... Bueno, es que tan rápido es casi imposible. Es brutal. Yo leo muy lento. Sí. Pero lo cierto es que a mí primero me sedujo Raquel, nuestra editora común, que me dijo, por favor, léete 50 páginas. Y yo, obediente, dije, le voy a dar 50 páginas, porque era un momento que estaba con mucho trabajo, estaba rematando las canciones de mi disco, estaba haciendo muchas cosas, y es que no pude resistirlo con ese capítulo que has leído ya. Se creaba el paisaje de toda la novela. Yo ya me sentía muy atrapado, muy dentro, y a partir de ahí no pude parar. Tardé un poco más, tardé como 9 días en leérmelo, pero vamos, que es un libro de 860 páginas para una persona que yo leo muy lento. Ahí está mi madre, que también se lo ha leído. Desde toda la vida, siempre que me he leído alguna página junto a mi madre, cuando ella había terminado, yo iba por la mitad, no sé por qué, leo lento. Y es que no podía parar, acabé con agujetas en los brazos, porque es verdad que es un tocho importante, pero la disfruté mucho. Sobre todo por Ana, este personaje tan peculiar, tan fuerte, tan débil, que tanto enamora, que tantas caras del ser humano te enseña, y por los personajes secundarios también que van apareciendo todo el rato en el libro. La verdad que la trama, la historia, todo es increíble, y como dice María, es que no puede enganchar más. ¿Verdad? Es algo brutal, que de hecho el libro pues habla mucho del enganche, además, ¿no? O sea, que es como una metáfora extensible. Pero vamos, un libro que he disfrutado a lo bestia y que recomiendo a todo el mundo. Ya se lo ha leído varias personas cercanas, y he triunfado con mi recomendación. Sí. Bueno, me encanta que dos personas que representan cosas que son distintas, ¿no? Un novelista, poeta y cantautor, o sea, con unos universos personales también diferentes, ¿no? Y que sin embargo hayan coincidido, ¿no? En que hayan disfrutado de esta novela, ¿no? Y no sé, Roberto, ¿cómo te sientes teniendo estos comentarios, estos elogios, con todo lo que está pasando con este libro? Pues bueno, pues sobre todo, esto es lo más obvio, pero sobre todo agradecidísimo, claro. Ana es una novela que forma una parte muy importante de mi vida, y ver que hay gente a la que admiro y a la que respeto que la está leyendo, disfrutando, elogiando de esta manera. Bueno, lo que me produce sobre todo es mucho agradecimiento, muchísimo agradecimiento. Yo te lo decía antes de empezar, digo, yo me gustaría dar las gracias porque es lo primero que me sale, de verdad, esta tarde, a mucha gente que ha hecho posible, que habéis hecho posible que la novela exista, y también a gente que ha ayudado a que la novela esté, bueno, pues creciendo, llegando a más y más lectores. Leí, esto lo conté un día, leí hace no mucho en un blog literario. A mí me encantan los blogs literarios, o sea, esto lo digo por delante para que se entienda bien. Soy seguidor de muchos blogs literarios, pero de este que voy a mencionar me voy a ahorrar el nombre, si no os importa. Leí una entrada que me llamó mucho la atención, que decía así, decía: 10 cosas que nunca se deben hacer en una presentación de un libro. Claro, yo, Antonio, tal, digo, voy a ver qué... Y bueno, como me temía, venían todas las cosas que yo hago siempre. La primera decía, pues no contar cosas del argumento, no hacer citas literarias, ¿no? Y la primera, en primer lugar, lo que ponía, lo que nunca se debe hacer en una presentación de un libro es dar las gracias. Esta cosa que hacemos los autores de dar las gracias a nuestro profesor de primaria que tanto nos ayudó, a nuestra madre. Bueno, pues es que somos muy educados. Sí, ¿no? Pero es que yo creo que sale de verdad, ¿no? A mí me sale dar las gracias a muchísima gente. Por supuesto a María y a Maruán por prestarse a venir hoy a esta presentación, por la espontaneidad con la que habéis hablado de la novela públicamente tantas veces.
Yo a Marwan y a María no les conocía personalmente y, bueno, para mí ha sido una sorpresa porque les admiro muchísimo a los dos. A Ana Fernández, por supuesto, la llamé hace muy poquitos días para decirle, oye, Ana, ¿te animas a leer un capítulo de Ana? Y rápidamente me dijo que sí, se tiró en picado y te lo agradezco muchísimo. Ana es mi primera novela para adultos, ya lo sabéis. Mi primera novela en Planeta también, y os quiero dar las gracias porque me he sentido tan bien acogido, tan bien apoyado, tan entendido. Es muy complicado, ¿no? La relación con un editor siempre tiene muchas aristas. Yo, sin embargo, contigo, Belén, con Raquel Gisbert, con Emilio Albi, que no sé por dónde anda, pero que estará por ahí. Bueno, yo les mandaba, fijaos, para los que el proceso de escritura fue muy raro, porque yo les mandaba la novela por fascículos. O sea, yo, según iba escribiendo la novela, se la iba mandando por entregas, un poco de manera decimonónica, y entonces la respuesta de Raquel, que era la primera editora que la leía, siempre fue de tal entusiasmo de decir, por favor, sigue, o sea, continúa, que eso, bueno, no solo me animaba, sino que me hacía sentir que estaba escribiendo algo que merecía la pena. Bueno, a muchísima gente. Yo estaría toda la tarde hoy, no lo voy a hacer, dando las gracias a Palmira Márquez, que está ahí, bueno, y a todos vosotros. Yo creo que muchas veces, ¿no? Escribir una novela, lo más importante de una novela, ¿qué es? Yo creo que lo has dicho tú antes, los lectores, sin duda, muchísimo más importante que cualquier otra cosa. Con lo cual, muchísimas gracias a los que ya la habéis leído, que me consta que sois unos cuantos, a los que la estáis leyendo, y a los que no, animaros a que lo hagáis. Y gracias a todos los que estáis aquí esta tarde, porque no tiene sentido, igual que no tiene sentido una novela sin lectores, no tiene sentido una presentación sin gente que esté a ese lado de la mesa. Así que, de verdad, bueno, no sé, muchas gracias, muchísimas gracias. Pues ha sido, y es un placer trabajar contigo, porque además eres un autor entusiasta y con el que se puede dialogar, y eso también para nosotros como editores hemos aprendido mucho. Siempre aprendemos en la relación con los autores, siempre es una toma y daca, ¿no? Y contigo también hemos aprendido muchísimo, ¿no? Pero ahora queremos saber más de Ana, queremos saber más de por qué Ana, luego hablaremos de los secundarios, que como tú vienes apuntado también son muy interesantes, pero ¿qué le pasa a Ana? ¿Por qué nos llama la atención? ¿Por qué desde el primer momento dices, uy, aquí pasa algo? ¿Quién es esta señora? ¿No? ¿Qué os parecía esta Ana? No sé, Marwan, que antes hemos empezado contigo, si quieres. Es un ser humano extremo en todos los sentidos, yo creo. Es un personaje que se te cuela dentro, que llama muchísimo la atención. Como decía antes, pues tanto sus fortalezas, que son muchísimas, como sus debilidades, que son muchísimas también, hacen que te atrape. Y bueno, toda la novela gira alrededor de ella, a pesar de que, pues como decimos, aparecen muchos secundarios, pero es que lo que va planteando ella, cómo te despista también a lo largo de la novela. En ese caso, Roberto, es que yo no sé si lo haces aposta o cómo. Yo admiro mucho a los novelistas porque yo escribo poemas que son fragmentos pequeños y claro, cuando veo que son capaces de hilar cosas tan complejas y no sé cómo siempre se cerraban pequeños círculos a lo largo de la novela y como Ana cierra el círculo final y me gustaría preguntarte en realidad cómo nace ese personaje. Bueno, a ver, sí. ¿Cómo nace? A ver, yo... Ya deberíamos presentar primero a Ana para el Sí, que no, lo para sepa. saber por qué, o sea, esta señora, bueno, si quieres, es una abogada, bueno, dilo tú, que para eso eres la... No, bueno, antes lo he dicho, ¿no? Que dice lo del blog este, ¿no? Que otra cosa que no se debe hacer nunca es contar argumentos, pero bueno, aún así... No, pero hablemos de ella, porque totalmente. Si no, porque Ana, así dicho en muy pocas palabras, Ana Tramel es una abogada, 43 años, como bien dice Marwan, adicta a casi todo lo que se puede ser adicta en esta vida. Es una abogada brillante, pero que está en horas bajas. Acusan a su hermano de asesinato, se pone en marcha y a partir de ahí empieza una investigación en la que el asesinato no es lo que parece en absoluto y se tiene que enfrentar a una gran corporación de la industria del juego. Y lo que yo creo que es más importante, enlazando con esto del personaje, en realidad, más que a la gran corporación de la industria del juego, para mí, a lo que se enfrenta Ana en la novela, sobre todo es al sistema. Sí. Al sistema judicial,
al sistema de las leyes tal y como está concebido. Es decir, no se conforma. Ana no se conforma. Si por algo se caracteriza es porque tiene un sentido de la justicia profundísimo y no solo no le importa, sino que es capaz de enfrentarse contra enemigos mucho más poderosos, y eso es una característica suya esencial. Creo que era, bueno, en la novela se cita también Lawrence de Arabia, que decía esto de: ellos son más poderosos, están mejor armados, son muchos más, pero nosotros tenemos algo que ellos jamás tendrán, y es que tenemos la razón, tenemos la verdad. Y eso, Ana se agarra a eso como la única manera de mantenerse a flote cuando le dan todos los golpes que le dan. Con lo cual esta Ana, pues es, como bien dices, es muy frágil, muy débil, muy talentosa, muy fuerte, todo, muy contradictoria. Yo creo que los buenos personajes son contradictorios. O sea, bueno, como cualquier persona del mundo. Como lo somos las personas también, ¿no? Totalmente. María, a ti que te... Mira, a mí me llama muchísimo la atención que siendo una novela en la que pasan tantas cosas, que es tan ágil, es tan rápida, no es común, pasa a veces, no es que no ocurra nunca, pero muchas veces nos encontramos con este tipo de novelas en las que la acción está al servicio de la novela entera y entonces los personajes como que tienen menos entidad, ¿no? Se le quedan un poco más desdibujados porque lo que nos interesa es pum, 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 ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? Y en cambio, en Ana están muy bien equilibradas las dos cosas. Hay una acción muy ágil, muy amena, muy absorbente, muy que quieres saber qué va a pasar ahora, muy de puertas inesperadas que se abren donde no las aguardas, pero a la vez el personaje es muy sólido. Él, y luego hablaremos, ella y los secundarios, luego hablaremos de alguno, es muy sólida, está muy bien, tiene mucha entidad, tiene mucha sustancia. Además a mí me encanta porque es una tipantis, es una destroyer absoluta. Decimos que sí, que es frágil, bueno, sí, tiene sus cosas, pero ella va por la vida dando una caña. Entonces todo, incluso cómo la dibujas, Roberto, cómo la construyes como materia narrativa, cómo su propio discurso, ¿no? Cómo habla ella, su manera, es esa aparente frialdad, a veces es como un cuchillo lo que te dice, ¿no? Que al final son corazas para irse protegiendo a sí misma de muchas otras cosas. Pero me parece que consigues en el libro un equilibrio excelente entre acción y profundidad en los personajes, entre darles esa corporeidad, esa entidad que necesitan, sobre todo Ana, que es la protagonista, y que te hace, más allá de querer saber qué va a pasar con su vida y con sus casos y con su hermano, y de si este es bueno o este es malo, y al final por dónde se desenvuelve todo, quieres conocerla a ella, quieres saber qué le duele, qué le pasa, cómo casi la puedes ayudar a lamerse las heridas. Y a mí me parece que es un personaje muy entrañable dentro de esa aspereza que tiene al principio. Yo la comparaba, lo hablaba con Raquel, nuestra editora, ¿se acuerdan del Dr. House, el de la serie? Sí. Pues ahora por el estilo es como House, pero con el pelo largo, porque tiene la misma mala leche, la misma lengua afilada, tiene ese desinterés por gustar a la gente. Ella no quiere caer bien a nadie, no le interesa a nadie, ella va a su rollo y no tiene ningún interés en ser socialmente aceptada. Le importa nada en absoluto. Entonces tiene toda esa aspereza, toda esa acidez de un personaje como House, pero en el fondo la adoras, en el fondo te genera una ternura y una empatía, que te va arrastrando con ella en todo su devenir. Es que te falta aplaudirla cuando va bien y le va bien y ponerte a llorar con ella cada vez que se hunde, que además ocurre a menudo. Le ocurre mucho, sí. Yo, tal y como escribí la novela, claro, esto que decís, me alegro que se vea, ¿no? Desde la experiencia lectora también, porque la novela para mí es una novela de personajes, empezando por Ana. Es decir, la trama, el argumento, todo está absolutamente al servicio de los personajes. Yo en el despacho de mi casa, donde he escrito la mayor parte de la novela, no tenía unas cartulinas con tramas, mapas, esquemas del argumento. Nada, cero, os lo prometo, absolutamente nada. Lo que tenía es un montón de cartulinas con los personajes, características de los personajes, que lo iba sumando con chinchetas, su pasado, mil cosas que no están en la novela y que a mí me servían para poder
utilizarlas a la hora de escribir. Los personajes tiraban de mí a la hora de escribir. Esto no estoy hablando de nada mágico, no, estoy hablando de la realidad. Cuando yo me ponía a escribir, yo iba descubriendo la trama a medida que la iba escribiendo. Es decir... Sí, a mí me impresionó cuando me lo dijiste la primera vez, porque sí, parece que es una novela súper planificada, estructurada, que lo tenías claro y no. Claro, no, es una escritura, es mi manera de escribir. He escrito así todas las novelas, mis novelas de literatura infantil y juvenil, todas las he escrito así, y esta primera novela para adultos, pues también decidí que además, siendo una novela, bueno, yo no concibo la escritura de otra forma, tan personal, y es ir descubriendo la historia mientras la vas escribiendo. De esa manera yo consigo una cosa, que es que yo soy de verdad el primer lector de la historia. También consigo estar con bastante ansiedad, os lo debo decir, porque no sé, os lo prometo, lo que va a ocurrir en el capítulo siguiente. No tengo ni idea de lo que va a ocurrir. Y cuando descubro que le pasan las cosas que le pasa a Ana, que no voy a contarlas, pero bueno, en la portada lo dice, recibe muchos golpes, ¿no? Físicos, morales, de todo tipo. Yo mismo me asustaba y yo también reaccionaba, de verdad, como diciendo que me tenía que levantar de la silla. O sea, para mí la escritura es una cosa muy física también, ¿no? Pero no tenías ni idea de cuál iba a ser el final. No sabías... Puedo puede que prometer... no supieras el camino, pero el final tampoco. Quiero decir, ¿no sabías a dónde la llevabas? Yo tenía imágenes que no voy a contar porque están en el final de la novela. Tenía algunas imágenes, por ejemplo, sin anticipar nada para los que lo han leído, por ejemplo, la imagen de la bañera. Algunas imágenes tenía, pero no sabía lo que iba a pasar, lo prometo. Y de hecho, con Raquel luego, igual que esta manera de escribir, que es un poco kamikaze, porque no sabes si vas de verdad a conectar muchas cosas, esto lo que sí creo luego es en la reescritura, lógicamente, ¿no? Una vez que has llegado al final, y sí que hicimos un trabajo con la parte final de reescribir ciertas cosas y encontrar cosas que yo creo que han mejorado muchísimo la novela, pero no sabía, olía hacia dónde iba. Para mí la escritura tiene muchísimo que ver, de verdad, con la composición musical, muchísimo más que con cualquier arte narrativa. Sí, O sea, sí. hay algo ahí de progresión de emociones. Sí, que te va llevando la canción, que no sabes, en mi caso con las canciones, a veces a mitad de canción me doy cuenta de qué está hablando la canción, no lo sé hasta que llevo la mitad. Y es como que tiene un poder anticipatorio que va por delante de ti. Pero lo que me parece brutal es que lo hayas logrado en una novela de 860 páginas. Una canción es un folio. Me parece algo brutal y sobre todo lo que decía antes, esta novela es un círculo absolutamente perfecto. Perfecto, lo mires por... No estoy destrozando nada, es un thriller, los thrillers tienen que tener un círculo, ¿no? Pero es perfecto. Es perfecto lo que pasa todo el rato, es perfecto el planteamiento de los personajes y es perfecto cómo cierras. Entonces me sorprende más, ¿no?, lo que dice María, cómo lo logras. Supongo que tú, María, cuando construyes una novela, pues... No, pues, es que yo que soy todo lo contrario, además, que yo soy planificación, ¿no? de planificar y estructurar, esto me parece admirable. Me parece, Bueno, y además que lo hayas conseguido, eso, como tú dices, cerrar todo, atar todos los cabos y que todo tenga al final credibilidad, verosimilitud y todas las piezas están en sus sitios. A mí de verdad me emociona mucho cuando llego a una parte avanzada de la novela y de repente descubro que se cierran cosas. Yo me emociono. También es verdad que la novela, a mí, mira, ahí está Ángela Armero, guionista. Yo he escrito muchos guiones, el otro día lo hablaba con ella. Y claro, cuando escribes guiones de cine o de televisión es todo lo contrario, ahí tienes que planificar previamente. Entonces también un poco yo creo que como un acto de rebeldía en la novela me siento mucho más libre y quiero hacerlo de esta forma. Y con Ana me pasaba otra cosa también, que esto no se lo conté a los editores ni a las editoras, porque a lo mejor habría podido ser malentendido. Lo que me pasaba era lo siguiente, y esto tiene que ver con lo de la música también, que es que cuando iba escribiendo, yo mismo no quería ir al meollo del asunto. O sea, yo mismo decía, no vayas. O sea, disfruta del viaje, que es algo que me cuesta mucho a mí en la vida, te digo, disfrutar del viaje. Digo, disfruta, Roberto, disfruta el viaje, no vayas al meollo, no vayas a resolver, no vayas a solventar la trama, no, disfruta, viaja con Ana, descubre con ella qué va pasando. Y eso para mí ha sido un auténtico descubrimiento, te digo, ya no literario, sino personal. Os voy a decir la diferencia entre un novelista de calidad y un novelista malo.
Raquel me propuso una vez, oye, ¿por qué no pruebas con novela? Y yo me puse a disfrutar del viaje, me puse a escribir una novela y me puse a disfrutar del viaje y el viaje empezaba muy bien, pero hubo un momento que disfrutando tanto del viaje estaba en Burgos, ¿sabes? Y dije, o sea, esto no tiene absolutamente nada que ver, no puedo cerrarlo de ninguna manera, pero me lo estoy pasando increíble escribiendo, eso sí, ¿no? Lo sorprendente es que ese viaje tenga un sentido. Eso es lo que yo admiro tan profundamente y además también escrito, claro. Y luego, además, una cosa que también me llama la atención que tiene que ver con ese disfrute es que haya tantos personajes con luces y sombras y que tú, mientras los estás leyendo, alguno muy significativo, digamos, realmente, pero a ver, le va a hacer una jugada a Ana, va a portarse bien, es bueno, es malo. Estás todo el rato preguntándote esto y hay muchos personajes que nos dan muchas sorpresas. Hombre, a ver, yo creo que que... muy prudente, ¿no? Sí, mucho. Evidentemente me parece que, bueno, pues esto es obvio, ¿no? Ana es una novela negra, es un thriller, es una novela de intriga y entonces mantener ese suspense sobre cuáles son las intenciones de los personajes, pero más allá de eso, para mí hay algo más importante. Yo creo que en eso sí que podemos estar totalmente de acuerdo, ¿o no, María? Aunque nuestras técnicas de escritura sean muy distintas. Y es que los personajes interesantes son los que se mueven en los grises, ¿no? No en los blancos o los negros. No Sí, en lo que pasa es que los tuyos se mueven en unos grises muy intensos. Los grises son unos gris grises oscuro, casi negro. No son sí. unos grises normales, porque además es que hay alguno. ¿Podemos nombrar a Nombremos, por favor. Vamos a Moncada, por ejemplo. Moncada, el teniente Moncada. El teniente Moncada, que es un tipo que... Además es que lo haces muy bien porque no lo pones como un señor muy atractivo de entrada. Tiene un cierto atractivo y te va seduciendo poco a poco. Y cuando ya estás enganchada y ya te encanta Moncada, que en principio ese señor de la Guardia Civil con un bigote que no te interesa demasiado, una barba, no te interesa demasiado, bueno, pues cuando ya te ha seducido, le pegas el hachazo. Y entonces ya no sabes. Pero luego... ese hachazo no sabes si al final es definitivo o hay otra vuelta. O la sangre es tomate. Entonces aparece otra vuelta. Y entonces vienes y vas jugando con los lectores de una manera un poco perversa. Sí. Porque te zarandea todo el rato. Sí, porque no es el malo, pues te da igual que al final, o el personaje antipático, pues te da igual que sea malo. Bueno, pero es que este personaje te va gustando, de verdad. Es que te vas enamorando un poquito de él. Es que, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Es que a mí me ocurría eso al escribir, que de repente me enamoraba de Moncada y decía, cómo mola este guardia civil, qué aplomo, qué tío, qué tal. Y luego, claro, es lo que tiene escribir una novela tan larga. 200 páginas después decía, o sea, este grandísimo, cabrón. desgraciado, cabrón. Y esas emociones yo las iba viviendo así. Y entonces esto es así, de espontáneo, por lo cual eso ocurre y esta montaña rusa a la que tú te refieres de emociones es la que yo vivía al escribir. Claro, pues es que es buenísimo porque te vas dejando llevar, es verdad, por las olas de los personajes y llega un momento en el que dices, bueno, ya me dejo de resistir, agárrame, llévame para acá, para allá y me mareas como quieras porque porque al principio tú intentas poner un poco de lógica y de coherencia, no, este no puede ser malo, se tiene que estar portando bien con ella por esto. Intentas poner un poco de racionalidad y al final ya llega un momento en el que dices, no, me voy a dejar llevar y que me lo cuente la propia novela y no me resisto más a ella. Es un mundo, el libro es un mundo de tensiones todo el rato, ¿no? Sí. Estás todo el rato tenso y es un mundo de claroscuros que no sabes por dónde van las cosas. Y es así constantemente, quitando alguno que se ve muy claramente, evidentemente, y que solo aporta pinceladas en el libro y eso es lo que yo creo que atrapa también. Atrapa eso, luego lo que decíamos de esa historia de David contra Goliat, ¿no? De esa parte social que tiene también el libro, ¿no? Es profundamente actual, me parece a mí, ¿no? Conocemos los grandes poderes y estamos bastante indefensos ante ellos. Y ahí lo plantea ya de un modo absoluto, tanto en el marco del juego como en el marco jurídico, y es impresionante. Claro, a ver, el paisaje principal de la novela es el mundo del juego. Y bueno, en ese sentido sí, es una novela social. Yo creo que escribir una novela siempre es un compromiso. El primer compromiso, vale, sin duda es con el lector en el sentido de conseguir que el lector quiera pasar a la siguiente página. Eso me parece esencial. Pero más allá de eso, yo creo que también hay un compromiso moral, un compromiso ético cuando escribes una novela. Y creo que tienes que conseguir que la novela plantee preguntas. Y yo creo que Ana plantea unas cuantas preguntas sobre el mundo del juego. Yo cuando empecé a escribir la novela busqué documentación escrita sobre el mundo del juego actual, real,
y para mi sorpresa no encontré nada de ficción escrito sobre el mundo del juego, ni en cine, ni en televisión, ni en literatura, que no idealizara o convirtiera el juego como en algo épico. No, que hablara de verdad, con crudeza y con realidad del mundo del juego. No encontré nada. Esto me sorprendió muchísimo y me animó más, si cabe, a escribir esta novela, porque creo que es la primera vez, lo digo con la cabeza muy alta, la verdad, es la primera vez que se cuenta en una novela el mundo del juego de esta manera. ¿Pero tú has estado dentro? Y para escribirlo tienes que vivirlo. Sí. Vamos a ver, esto es ficción, o sea, yo quiero esto dejarlo claro, es ficción, es una novela, pero evidentemente para contar las cosas que se cuentan sobre el mundo del juego aquí, pues tienes que conocerlas muy bien. Y no hablo de conocerlas porque me las hayan contado, sino por vivirlas en primera persona. Yo creo que a ver, las partidas privadas de los casinos de las que se hablan aquí, las timbas ilegales, los prestamistas, las personas arruinadas económicamente, moralmente, familiar, todo eso yo lo he visto, lo he vivido en primerísima persona y por eso me atrevo a hablar de ello y lo hago con enorme respeto, pero también con la necesidad de contarlo. Es decir, ¿cómo puede ser que esto no se cuente? ¿Cómo puede ser que esto no se hable de ello más? O sea, ¿cómo puede ser que ahora mismo un chaval de 13, 14 años no pueda ver un partido de fútbol en este país sin que le bombardeen con el mensaje de apuesta, 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 apuesta? ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo puede ser que exista una regulación brutal sobre la publicidad del tabaco y del alcohol y, sin embargo, no haya una regulación, haya barra libre con la publicidad del juego? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estemos creando la primera generación en este país para los chavales y las chavalas de hoy en día, apostar y jugar es algo sano, saludable, normal, habitual? No se puede visitar una web de deportes sin que te cuenten en la portada cuál es la apuesta, la cuota deportiva del partido de ese día. A mí todo eso, la verdad, me parece que merece la pena hablar sobre ello y, bueno, humildemente poner como un pequeño granito de arena y decir, oye, quizá una novela, yo no soy tan ingenuo como para pensar que va a cambiar las cosas, pero sí a lo mejor para abrir un cierto debate sobre el asunto. Y de hecho ya está pasando cuando he ido a ciertas entrevistas y a ciertos programas que se habla sobre ello y mucha gente se queda un poco de piedra de decir, ¿es verdad? ¿Cómo no se habla de esto? ¿Cómo? En España se calcula que hay cerca de 1 millón de personas. La ludopatía es una enfermedad declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en España hay casi 1 millón de personas que tienen distintos trastornos en relación con el juego. Bueno, tal vez no está mal que se hable sobre ello, ¿no? Que no permanezca en la penumbra. Yo creo que también el compromiso al que aludía antes como novelista es ese, poner luz sobre zonas de la realidad social que permanecen a oscuras, ¿no? No, y además lo cuentas con toda su crudeza y hay algunos casos espeluznantes, ¿no? Este chico joven y como niños, sí. Todavía menos, porque los adultos, hombre, es duro, pero sí siento, pero ver a niños que tienen 17 18 años, sí, 17, cumplidos, 18 enganchados del juego y además siendo abusados por las redes, los que manejan todo, la verdad es que ponen los pelos de punta. Pero bueno, del fenómeno, digamos, social que es, y de la denuncia social, que desde luego que es un elemento muy importante de la novela, volvemos luego a lo particular, a las heridas de Ana. Quiero decir que todo esto, todo este mundo, todo lo que ocurre al final también tiene o va a tener unas explicaciones que tienen que ver con secretos familiares, con heridas, con cosas que se van a descubrir y que al final llegan a dar un mensaje que ese sí que es mucho más íntimo, digamos, ¿no? Sin querer desvelar nada, ¿no? Cómo redondeas, digamos, ahí la novela en otra vez un poco la historia de... Como siempre, lo personal, lo particular, al final es lo más universal, ¿no? Entonces, sí, o sea, las heridas, las adicciones, los problemas familiares, las herencias que tiene Ana, pues al final de la novela vamos entendiendo, vamos descubriendo por qué está así, qué le ha pasado en la vida para llegar a encontrarse de esta manera. Y más allá de la peripecia de investigación, que la hay, la investigación personal, la introspección personal de Ana para descubrir, para mirarse al espejo y conocerse un poco mejor, ¿no? Yo creo que sí, que es el viaje fundamental que hace Ana
la novela y el personaje. Y nosotros, bueno, al leerla nosotros también. como Y lectores. nosotros. ¿Y te basaste en alguien conocido, en alguien concreto? ¿O es una suma de particularidades de gente que conoces o es un personaje de pura ficción? Ana es la suma de muchas mujeres que he conocido, no está basada en una persona en concreto, es la suma de muchas mujeres y también debo decir que de muchos hombres. Yo creo profundamente que los hombres y las mujeres tenemos evidentemente muchas cosas distintas, pero también muchas cosas en común. Y a la hora de construir Ana he utilizado, como hacemos los escritores siempre, que somos vampiros, ¿no? He utilizado cosas de mucha gente que he conocido en mi vida, sobre todo más mujeres, es cierto. Y me ha atrevido a contarlo en primera persona desde una mujer. Desde luego no soy el primero ni el último escritor que lo hace. Y bueno, eso ha sido una necesidad también, no fue una decisión, no decidí un día voy a escribir esto desde el punto de vista de una mujer, no, era la necesidad de que fuera ella misma quien contara la historia. Bueno, no sé si podríamos también, ahora que hemos redondeado un poco los aspectos más importantes de la novela, invitar a alguna persona que quiera a lo mejor preguntar a Roberto o bueno, a María y a Marwan algo sobre la novela. No sé si se atreve alguien a preguntar o este escenario Sí. impone... Mira, ahí tenemos. Sí. Mira, tiene un micrófono que le van a dar. Yo no he leído la novela, pero lo que has dicho sobre el juego me ha captado mucho y me apetece porque efectivamente ahora los adolescentes ya es que tienen un móvil en la mano que ya les permite muchísimos juegos que tú ni sabes lo que hacen ni nada, pero efectivamente es verdad. Me ha captado eso que has dicho, el deporte viene con apuestas, cualquier juego. Y incluso estaba pensando en mis hijos y digo, sí, el amigo tal, gana al póker con 17 años, no sé cuánto dinero está jugando y gana al póker, que tampoco yo ni entiendo si es dinero real, ficticio o lo que es, pero eso me ha captado para leerla, gracias. No, gracias a ti. Es complicado, ¿no? Con las nuevas tecnologías saber de verdad lo que pueden estar haciendo los jóvenes con el móvil y es muy fácil apostar a través del móvil o del ordenador. Y en el juego hay una cosa, mira, esto que dices tú de que está ganando en el póker, su amigo, bueno, es lo peor que le puede pasar, claro, o sea, que esté ganando. Es lo peor que le puede pasar porque esa es la vía de enganche principal en el juego. La vía de enganche principal en el juego es empezar a ganar. Cuando empiezas a ganar, eso, bueno, pues produce una serie de reacciones químicas en las que eso, de alguna manera, te vuelves a acordar y crees que siempre vas a volver a ganar o que alguna vez vas a volver a ganar. Con lo cual, yo creo que si se hiciera una estadística que no existe sobre personas adictas al juego, estoy casi convencido por toda la gente que yo conozco, que la mayoría de ellos al principio o en algún momento temprano han sido ganadores, ha sido gente que ha ganado. Y sin embargo, pues al final en el juego todo el mundo pierde, lo único que gana es la casa, ¿no? O sea, siempre es así. No sé si queréis... Y ahí tenemos otra... Buenas tardes. Muchas gracias, Ana Fernández, porque has leído fenomenalmente el capítulo primero. Pero yo quiero decir que ya lo he leído y a partir de ahí es todo pura acción, angustia. Es trepidante, es una novela trepidante que no te pesa para nada, aunque a la gente vea que es 1,1 kg, 1 kg 200 de novela, no pesa para nada y que te quedas con muchísimas ganas de más Ana. Y te agradezco muchísimo también la parte social de la que habéis hablado, que me parece importantísima. Y habéis hablado, Marwan, sobre los personajes secundarios y hay algunos que, siendo buenos, no son tan buenos, que son giros maravillosos de la novela, y algunos que, siendo malos, no son tan malos, como el prestamista. También. Que a mí es uno de los que más me ha fascinado. Freeman. Sí. Freeman, el argentino. El argentino. Yo creo que culpabilizar o llevar a los personajes siempre a un extremo de negros o blancos, como decía antes, no es bueno. Y Freeman es un personaje, pues sí, es casero de una partida ilegal de póker, es prestamista, es decir, tiene
casi todo lo malo que puede llegar a tener un ser humano de entrada. Y sin embargo, luego vamos descubriendo que es un tipo, bueno, que hay un ser humano también con sus cosas buenas y a mí también, estoy de acuerdo contigo, me engancha, es uno de mis personajes también. Es uno de los personajes que más evolucionó en la reescritura. También con Raquel lo trabajamos mucho porque yo creo que es un personaje que da juego. A mí me apetece contar muchas cosas sobre Ana, escribir más historias de Ana, pero también me gustaría escribir más cosas de Freeman. Mira, ahora que Para la próxima. sí. Pero es que eso yo te lo quería preguntar al hilo de lo que tú has dicho, que a mí me pasó lo mismo, que querías más, que se te hace corto. ¿Va a tener Ana segunda parte o va a tener qué continuidad? A ver, yo tengo tantas cosas escritas sobre Ana. Para llegar a ¿tienes escribir, más? que os parecerá, dices, no, pero si ya una novela de 860 páginas, bueno, pues para estas 860 páginas asoman debajo sobre Ana, sobre su pasado, sobre cosas que le han ocurrido, sobre cosas que no aparecen en la novela ni se mencionan. Tengo muchísimos. Y a mí me gustaría que Ana siguiera, y de hecho es algo que está sobre la mesa y que estamos valorando y que estamos viendo. Ojalá, ojalá. Yo creo que eso debe ocurrir por aclamación, ¿no? O sea, como cuando haya tantos lectores que digan, ¿no? O sea, Ana tiene que continuar, entonces continuará. Aquí cuentas con Nos tiene que dar ese gusto. Sí. No, yo os lo agradezco, que lo preguntéis desde ese sitio, ¿no? De ganas de saber más de Ana. Nosotros ya somos Mucho adictos. más. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario, o si no, quizá ya va siendo hora, me parece, de echar el cierre, porque la verdad es que yo seguiría hablando con vosotros y escuchando, sobre todo porque es muy interesante, ¿no?, tener aquí a estos tres pedazos de artistas hablando y compartiendo, por otro lado, un pedazo de novela, ¿no? Pero bueno, creo que ya va siendo hora de dejar que la gente vuelva a sus hogares. No sé si queréis hacer algún último comentario o ya damos así por... No, yo nada, bueno, seguimos charlando ahora con una Seguimos. caña también, que siempre es Me algo muy parece muy saludable, y reiterar las gracias a mucha gente que no se las he dado, pero que sabe que se las doy de corazón. Aquí está, por ejemplo, Zulima, que es una de las abogadas que me ayudó con toda la parte jurídica. Claro, es que hay tantas cosas en la novela que podríamos seguir hablando y hablando. Que, bueno, no, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, A ti, pues Roberto. muchas gracias. Por regalarnos este libro.